Bueno, nuevamente muchísimas gracias por haberse unido al taller. A los nuevos, bienvenidos. Estamos muy contentos los que ya veníamos trabajando en el taller durante este año por recibir a gente nueva, nuevas voces, nuevos textos, experiencias. Vamos a compartir muchas cosas chéveres. Espero pues que se animen y se queden en este espacio que va a ser pues cada semana a las 4 de la tarde, pues si todo va bien. Entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me van a decir apenas ya la vean. ¿Me avisan si ya la ven? Sí, señora. Listo, ya Sí, se ve. ya se Sí, ve. profe, ya lo vemos. Ok, ok. Bueno, dentro de este primer momento en el que vamos a hablar sobre los personajes de ficción, eh, teniendo en cuenta pues que estos son apartados de lo que dice León Surmelain, en donde este fragmento que toma allí donde les habla sobre la fuerza de que la ficción, o sea, la fuerza de la ficción se encuentra en esa creación del personaje, que si bien no es fácil, que es un proceso complejo y esquivo, no hay unas reglas o no puede reducirse a que existe unos parámetros específicos para la creación o la exposición de un personaje, pero que sí nos podemos acercar a él gracias pues a lo que se ha ido indagando o que los escritores han podido dejar plasmado en sus obras, ¿cierto? Debido a ese análisis que tienen acerca de la personalidad humana, que pues todos sabemos que es un gran misterio y al mismo tiempo eh, nos desconcierta los actos del ser humano y sobrepasan a la ficción, siempre hemos escuchado eso, y que por más de que nosotros intentemos querer tener un patrón específico para poder caracterizar o poder esquematizar lo que es la creación del personaje, la penetración misma en la naturaleza humana, ¿cierto? Es lo que nos va a permitir acercarnos a esa visión interna de lo que puede ser un personaje de ficción con todas las características que nos gustaría exponer. Digamos que no todos los personajes de ficción que podemos encontrar están tan bien desarrollados como lo podríamos encontrar con Henry James, quien sí logró pues esa parte, pero digamos que dentro de esa caracterización queda la personalización. El escritor de ficción es ese actor o ese personaje, ese movilizador en el que se pone en la piel del personaje, y estoy hablando de ponerse en la piel de manera literal, en donde se puede creer hoy el rey, mañana el mendigo, en donde puede ser un santo o un pecador, en donde puede sentirse lo suficientemente joven y viril o absolutamente viejo y decrépito, en donde puede transformarse en un hombre o en una mujer, en su opuesto y como decía la reina en sentido contrario, ¿no? Como para hacerlo reír un poco. Pero es esa complejidad en la que el hombre se va incorporando desde el interior de su psiquis y puede transformar esa voz, ¿no? Keats dijo que el poeta no tiene identidad, sin embargo, ningún hombre tiene más conciencia de sí mismo como el poeta. Entonces, por eso también en un principio yo les decía en el taller que es muy importante leer poesía, porque es ese viaje de introspección hacia, no solamente hacia nosotros, sino hacia el escritor. Entonces, el escritor puede identificarse en profundidad con los distintos eh, colores, facetas en las que un personaje puede reír, llorar, en las que puede sumergirse dentro de sus enfermedades, puede transformarse en los personajes en los que crea. Entonces,
Dentro de eso les traigo pues un ejemplo aquí que nos habla León, y es el de Flaubert, quien era totalmente apasionado, romántico, hasta el punto en que esa identificación con esa fuerza se la transmitió al personaje de Madame Bovary. Cuando describió su suicidio, él decía o imaginaba que podía sentir el arsénico en su boca. Las propias vivencias que Flaubert añade a ese personaje, especialmente ese romance con la poeta de Louise Colette, con quien él mantenía pues esa correspondencia para escribir la novela, es como él, o como se dice, que él escribió ese libro, ¿no? La esposa de un escultor le proporciona a Flaubert esta cantidad de detalles financieros de Emma y por qué la conducen finalmente al suicidio. Entonces, un personaje como este, que fue parte fundamental de la obra de este autor, lo identifica de manera significativa precisamente porque experimenta o se traspola, digamos, el proceso en el que el autor lleva al personaje y el personaje al autor, digamos que empieza a haber como una simbiosis allí, para que sea lo más creíble y tenga esa fuerza en la que la personalidad empieza a florecer. Entonces, eh, es aquí donde pues o sea, se generan los cimientos para que una novela pues pueda tener, o un cuento, aunque en el cuento es un poco más difícil de desarrollar un personaje tan fuerte como Bovary, pero escritores como Tolstoy, Stendhal, Proust, Joyce, Virginia Woolf, son desde esa parte un poco más autobiográficos que Flaubert, eh, pero no todos son personajes que radicalmente son de ficción que se originan de la vida real. Muchos son inventados, pero que tienen esa fuerza que le impregna al escritor. Dentro de lo que podemos ver hasta el momento, por eso lo llamo desde la intro, o sea, desde ese viaje al interior. Y yo les comentaba que Pablo Ramos también, cuando recibimos taller de él en el ministerio, nos decía que para escribir una de sus novelas, él también se vestía de mujer, ponía el mantelito rosa en la cocina, las cortinitas de flores, ¿sí? Utilizaba olores lavanda y demás como para poder entrar dentro de la piel del autor, perdón, del personaje. ¿Alguien quiere decir algo? Que veo que está como el micrófono abierto. Hasta el momento, ¿cómo van? Cuéntenme porque todavía no hemos avanzado los otros tipos de personaje, pero ¿quieren decir alguna cosa? ¿Anotar algo? Ah, Flor dice que van bien, ok. Bueno, continúo entonces. Dentro de los personajes que podemos llamar consistentes, que si bien estos personajes son, o sea, en sí, para ser convincentes, para que el lector pueda dejarse llevar y podamos involucrarlo dentro de la narrativa, debemos lograr y debemos buscar esa consistencia. Y la inconsistencia en el ser humano, pues es un hábito, ¿no?
pero también se revelan esas contradicciones dentro del personaje. Entonces, hay una cierta constancia dentro del carácter del universo eternamente cambiante en el que podemos ver, por ejemplo, a Heráclito, perdón, con el carácter en el destino que él manejaba. Y digamos, ese encapsulamiento que se da dentro del carácter, donde todo hombre está destinado a ser el mismo por una ley misteriosa. Incluso hay series de televisión, de estas series que salen hoy en día, en que no hay forma pues de que se cambien las variables, porque al fin y al cabo el hombre siempre seguirá como en ese ciclo misterioso en el que siempre hará lo mismo. Entonces, esa continuidad básica en la que se puede caer, y digamos que es algo particular dentro del hombre, y esos actos es lo que lo hacen una especie de hábito o reflejo condicionado. Es aquí en donde en realidad nadie es conscientemente consistente, ¿sí? Entonces, los personajes no son convincentes si no son consistentes consigo mismos. No sé si me hago entender hasta este punto. Dentro de lo que nota este autor, nos dice que un hombre crece y probablemente cambie en varias direcciones de acuerdo a su inclinación original. Es como decir, las circunstancias hacen eh, que él, que él gire, que él tome una nueva decisión. Y esto lo podemos ver con Joseph Campbell en el viaje del héroe. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Digamos, esa fórmula en la que Joseph Campbell eh, entra a jugar con el personaje para que entre en unos momentos de declive, pero al mismo tiempo de empuje, y es ese círculo en el que nos tienen a nosotros inmersos en el cine, porque es el que siempre se usa en el cine. Entonces, por eso el escritor va desarrollando estos cambios de forma gradual y cuidadosa, y sobre todo lógica, porque muchas veces nuestros personajes se caen o nuestra narración se cae precisamente porque la consistencia dentro de la personalidad que se crea va teniendo algunas pequeñas fracturas, digamos, como algunas fisuras en donde se puede ver que no tiene la redondez, como lo dice acá Forster, y esa redondez es lo que hace que el personaje sea lo suficientemente creíble, verosímil, para sorprender al lector. Entonces, y para ser obviamente fluido dentro de la narración. Por eso es que se dice que un personaje no es capaz de realizar todo tipo de acciones, solo aquellos actos necesarios o probables y que son consistentes con su naturaleza. Eh, Incluso su naturaleza se refiere hasta el manejo del lenguaje, cuando se utilizan los diálogos. Debe ser consistente con la naturaleza que hemos creado para ese personaje. Debe ser consistente también los cambios o las alteraciones que van siendo dentro de esa transformación posible para que sea verosímil. No sé si hasta aquí me siguen, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que vamos bien, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, eso es cuando queremos utilizar el viaje del héroe de Joseph Campbell.
pero también digamos que existen algunas teorías narrativas en donde, y que se están usando en las series. Por ejemplo, si ustedes han visto la serie que nace de una película del 1960 y algo, que se llama Westworld, en donde existe un mundo futurista, donde hay, eh, o bueno, una distopía, donde hay personas que son realmente androides, que se parecen tanto a las personas que se pueden confundir con ellas, y están todo el tiempo almacenando la información. Qué cosa tan extraña, ¿no? Almacenando la información que van arrojando los seres humanos en grandes contenedores de información para después replicar lo que hacen. Y eso es como el nacimiento de la inteligencia artificial, pero desde la narrativa. Y cuando se dan cuenta, existe un bucle, o sea, como si el ser humano cumpliese un bucle en donde se le presentan las opciones que se le presenten, siempre va a tomar las mismas decisiones. Digamos que esa es como la tesis de esa película que se convirtió en serie en el 2017. Tiene ya tres temporadas en HBO y desarrolla como esa tesis, ¿no? De que todas las opciones que se le pongan al ser humano siempre va a terminar cometiendo los mismos errores y llegando al mismo final. Digo distopía porque en ese momento se pensaba que no podría almacenarse toda la información del ser humano y hoy las redes sociales lo hacen, más todo lo que pasa. Bueno, no voy a entrar en esas discusiones, pero eso sí pasa hoy en día. Entonces, volviendo, si tienen alguna otra pregunta o algún comentario. Hola, Gildred, no te había visto. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Mi profe Gildred, que siempre también hace talleres acá, ella dio taller con el Bonche hace 2 semanas, una semana. Ajá. Y también acá hace a veces el taller. Ella a veces dirige el taller y bueno, la profe Alma también está invitada a hacerlo, la profe Nadia, cuando quieran, pueden trabajar un taller cuando quieran. Bueno, seguimos entonces aquí dentro del personaje no estereotipado. No sé si lo ven bien, me confirman si lo ven bien. Esperen. Voy a proyectarlo. ¿Lo ven bien? Está saliendo. Sí. Ok, el personaje no estereotipado. Este es... ¿Ya lo pueden ver, sí? Sí. Ok. Entonces, hay una relación de las cualidades que se deben tener en un personaje ideal. Y obviamente, pues, la novedad es algo de lo que debemos buscar, algo que sea, pues, bastante original. La mayoría de las historias comerciales tienen como un prototipo o un estereotipo en este caso, de personas que no son ni individualizadas, o que las conocemos demasiado bien, las que conocemos de antes o que tenemos como un patrón de cómo deberían ser. Y por lo general, muchos de los lectores se identifican con estos estereotipos que se pueden considerar estereotipos de archivo, que son vagos, generales, sin rasgos como muy marcados o que los hagan especiales. Por ejemplo, Bukowski tiene personajes particularmente únicos y especiales. Esa es una de las características de la literatura de Bukowski, que es totalmente contrario a lo que pues estoy diciendo ahora, ¿no? Que siempre que encontramos pues como ese personaje que es muy plano, muy normal, digamos, entre lo que puede llamarse normal, o que dentro de la normalidad no le encontramos
como esa particularidad distintiva. Entonces, lo podemos comparar con actrices de Hollywood, con las cantantes o los cantantes que son muy populares, que tienen como ese glamour, sobre todo los que tienen como ese maquillaje de perfección, no de imperfección, que eso es precisamente por eso nombro a Bukowski, porque los personajes de Bukowski siempre tienen imperfecciones, siempre muestran esa parte, digamos, de alguna forma, tienen algo característico único, y es muy importante que nuestros personajes, pues, sean diferentes en ese sentido, ¿no? Entonces, él nos dice que una de las maneras de ser inmortales en esta forma de la creación de un personaje memorable, ¿sí? En el caso de Don Quijote, un Hamlet, Bazarov, esto es lo que se busca, digamos, dentro de la literatura, y es ese camino en donde exista algo sorprendente. Voy a darle admisión a alguien que me lo está pidiendo. Toca cambiar acá. El profe Carlos. Me encanta que hay profes, muchos profes y estudiantes. Me fascina eso. Profe Carlos un día también nos va a hacer taller, ¿cierto, profe? Buenas tardes. Profe, hola. Por ahí anda. Bueno, entonces dentro de lo que podemos ver de estos personajes es que lo que el escritor pueda entregar dentro de esa vigorosidad original, de esa idea fresca, de ese estilo llamativo, que, que podemos hacerlo memorable, como bien lo decía él, pero al mismo tiempo que no lo podamos imaginar, que ese personaje entre dentro de lo que no es común, o de características que especialmente nos llamarían la atención. Eso era lo que estaba diciendo cuando entró el profe Carlos, que sean características que capturen nuestra atención. Dostoyevsky también lo hacía en la creación de sus personajes. Y bueno, ahorita también vamos a ver algo cuando veamos el texto que les tengo de Capote también, que me imagino que algunos de ustedes ya lo habrán leído, pero bueno, lo vamos a mirar ahora. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Nada? José Daniel hace una participación en el... Ah, bueno, es que como yo no la puedo ver, ya voy. Bueno, ¡Ay, me si quieren la puedo ir encanta! leyendo, Sí, la las van puedo ir leyendo. leyendo. Las van leyendo para yo no... Dale. Claro. José Daniel García Mejía dicen que los personajes de una obra son la representación de las ideas retratadas de una realidad existente o alternativa. En varios medios narrativos y cinematográficos se denominan a los futuros distópicos cyberpunk, una forma de interlazar la dualidad del ser humano en el progreso tecnológico, pero en la destrucción de los valores humanos y su dependencia y cercanía con el concepto hombre-máquina. Dice, profe, tengo Ajá. entendido que un Espera. personaje... Sí, Espera. Eso que dice, ¿recuerdan cuando estuvimos con el escritor Antonio Mora? Que él decía precisamente eso, este año. ¿Se acuerdan que lo tuvimos no me acuerdo en qué mes? La segunda vez que nos habló precisamente de esa particularidad en la que el escritor pone en la mesa a esa moral, a ese juego con la naturaleza, como para crear la conciencia, como para mostrar toda esa desazón que puede sentirse, pero al mismo tiempo la indiferencia dentro de la misma atmósfera de la historia que se vaya creando en estos universos distópicos. Entonces, muy acertada tu intervención. Y en la segunda...
Dale, dale. Bien, la otra intervención dice, profe, yo tengo entendido que un personaje plano puede definirse como un personaje que no lleguen, me imagino yo que dice lleguen, que no lleguen a empatizar al lector debido a su falta de construcción, Ajá. desarrollo y demostración de acciones en el proceso de la construcción de la trama. Así es. Como lo decíamos ahorita, un personaje que no contribuye, Ay, se que no disculpa tiene. porque se acaba de enterar de la charla. ¿Porque se acabó qué? Se enteró hace poco de la charla, del Ah, taller. He escuchado ahorita voces, no se pero preocupe. esa. No, pero excelente participación, claro que sí, ¿no? Y nos recuerda esos momentos y que vamos a tener más. Y bueno, les cuento, voy a hacer ahorita les cuento lo de Laura Mazzolo, pero listo, no se preocupen. Vamos a seguir. Sí, muy buenas intervenciones y claro, lo que yo decía hace un momento, esos personajes planos que no contribuyen, que no aportan, que son, eh, pues digamos como muy dentro de lo común, que no sorprenden y lo que buscamos es que sorprendan, que entreguen mucho más al lector de lo que ya existe. Bueno, vamos con los complejos. Así, se había abierto los complejos. ¿Listo? Ok. Todos están. Yo quería decir algo. Claro, mi profe. Bueno, que fíjate que incluso en el caso de la literatura para niños, una de las características de la literatura para niños actuales es que los personajes no son aquellos arquetípicos ya definidos de punta a punta, sino que el personaje va cambiando. Eso. Y han cobrado fuerza con ciertas características en las que no siempre es el bueno, bueno, bueno y el malo, 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 sino que tiene sus matices y eso. Así es. Así es, así es. Precisamente que eso, yo no sé si tú habías entrado en ese momento. Tengo, aquí no tengo. En ese momento cuando hablábamos precisamente de eso, de que son esos personajes que son tan consistentes que a pesar de las transformaciones se van desarrollando de manera fluida a lo largo de toda la narrativa y permitían que la verosimilitud fuese posible, que no tuviese fisuras. Y en la literatura infantil es mucho más difícil, es mucho más complejo mantener esa construcción narrativa y esa construcción del personaje. Claro que sí, profe, así es. Muy buen aporte. Bueno, dentro de los personajes complejos, como sabemos, pues en la novela tenemos mucho más espacio para desarrollar estos personajes que en el cuento, porque precisamente el novelista se encarga de darle en ese largo aliento la vida a ese personaje, aunque en el cuento no existe un espacio tan amplio, a pesar de que hay cuentos grandes, el escritor sí intenta que lo que se cuente, lo que se muestre, lo que está retratado por parte del personaje, dé la suficiente solidez para que el cuento pueda tener también esas complejidades y contradicciones necesarias para que los conflictos se den. Entonces, digamos que todas estas estructuras narrativas que podemos encontrar en donde el personaje se mueve dentro de un cuento, no podemos dejarlo tampoco al azar porque el cuento tiene que ser lo suficientemente redondo y el personaje lo suficientemente consistente y también de alguna forma con esa complejidad justa para que sea lo suficientemente creíble. Hay digamos que hay ¿cómo se llama esto? Una frase o un recuerdo que tenemos pues de lo que Hemingway dijo acerca del personaje de ficción, que es como un iceberg. No sé si lo recuerdan, ¿sí?
si recordamos el iceberg, solo se ve la punta y dentro de ese iceberg se encuentra, o debajo del agua se encuentra pues la gran magnitud de lo que es ese personaje. Voy a darle entrada. Ay, el mouse. Ay, ¿qué pasó? No le puedo dar entrada. Bueno, ni modo. Eso No a veces alcancé. pasa, se desaparece. No alcancé. Pero mira qué chévere que estamos full. Sí, sí, me encanta. Eso te iba a decir, Gildred. Yo estoy súper feliz. No, si supiera, Gildred, tenemos estudiantes del Cauca, de Ajá. Villavicencio, de Bogotá. Yo estoy feliz de tenerlos acá, ¿verdad? Bienvenidos. Personas que no son de SECAR también. No, excelente. Este taller ojalá siga creciendo. Bueno, ya entró Lina María Guadnípar, otra poeta, Lady Daza, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Ya creo que les di entrada, menos mal que estaba aquí en la portadita esta. Lady, bienvenida. ¿De dónde nos escuchas? Me siento como lo que decían en el encuentro de Relata, en la sesión de espiritismo. ¿De qué cielo me escuchas? Hola, Buenos Lady. días, buenas tardes, Buenas de la tardes. ciudad de Villavicencio. Hola, Lady, bienvenida. Gracias. ¡Ay, qué chévere! Mira lo que dice Daniel. Desde Bogotá estudiamos las guías que hace la profe Gildred. Claro que sí. La de taller de lengua, sí, señor. Que somos un gran equipo. La maestra Lina María Guadnípar, una gran poeta también como la maestra Alma Rosa. Bueno, continuamos entonces con el personaje complejo. Les decía lo del iceberg, que es algo muy, muy conocido, lo que decía Henry en una entrevista acerca del buen personaje de ficción, que de alguna manera, pues los que están viendo didáctica la literatura conmigo, se han dado cuenta que yo les digo, dentro de esta rúbrica escriban todo lo que es el personaje, así no vaya a quedar en el cuento. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Majo? ¿Te acuerdas que yo les digo eso? Sí, Es precisamente por ese iceberg del que habla Hemingway, porque solamente vemos una de la décima parte de lo que es la gran superficie de lo que es ese personaje, que así no quede en el cuento retratado como tal, sí debe quedar como en ese imaginario, a pesar de la economía que debemos tener del lenguaje y del espacio para crear en el cuento. Sí debe quedar toda esa implicación de ser, de qué tipo de ser social es, qué religión tiene, su nacionalidad, sus raíces, cómo se mueve, cómo nos lo imaginamos, tanto física como simbólicamente, o sea, todo lo que podamos crear alrededor de ese personaje. Es importante que lo dejemos, así no está escrito como tal en el cuento, pero sí escribirlo en otra parte. El escritor se ve realmente en grandes problemas cuando se sale de esa imagen, o sea, se desvía de esa línea y comienza a escribir argumentos retóricos alrededor de sus personajes, o los juzga, ¿sí? Ese es uno de los, digamos, de los conflictos que también George Eliot vivió, pues, cuando escribía muchos o argumentaba alrededor de sus personajes. Bueno, eso por ahora, digamos, para no profundizar tanto. Y bueno, aquí vamos en... Ay, se me olvidó meterle el link. Espérenme un segundito, ya se lo coloco. Se me olvidó poner el link. Perdón. Vamos a mirar lo de la caracterización. Lo de la caracterización. Esperen un momentico a ver si abre. Hasta el momento, ¿alguien tiene algún comentario de lo que hemos visto sobre lo de los personajes? bueno, hay A mí me un... gustaría si tú puedes hacer un ejemplo pues de cuando se salen, como lo que está haciendo lo último, que se salen y hacen
ya. argumentos retóricos, se los usa como un Sí. pequeño ejemplo. Bueno, digamos que uno de los errores que se comete cuando estamos escribiendo es empezar a trabajar la voz, o sea, involucrar la voz del autor, no estoy hablando del narrador, sino la voz del autor a juzgar, a decir, por poner un ejemplo, si estamos hablando de un personaje de una prostituta, entonces tomar partido, decir que es inmoral, que no está acorde con lo que la sociedad dicta, que eso está muy bueno que le haya pasado por haberse puesto a hacer tal y tal cosa, o en la posición de un ladrón, ¿sí? Estamos hablando de un ladrón y entonces empezamos a juzgarlo desde todo el encuentro con el crimen y el violar la ley. No sería lo mismo Los Miserables, donde Víctor Hugo hubiese tomado partido y se colocara pues desde la postura de juzgar al personaje por haber robado 2 panes, o al policía por haber perseguido toda su vida. Les estoy haciendo spoiler del libro si no se lo han leído. Haber perseguido toda su vida al personaje principal por haberse robado 2 panes porque tenía hambre para él y su hermana. Entonces, nosotros no podemos, digamos, cuando escribimos no podemos tomar ni partido ni juzgar, porque eso nos llevaría a salirnos de lo que queremos mostrar. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, una cosa muy diferente es cuando nosotros estamos describiendo un espacio o una persona, que nos pasa mucho, sobre todo con la descripción de las personas, y nos quedamos solamente en la parte física, o decimos adjetivo, o usamos de la adjetivación para definirla. Cuando las acciones mismas, cuando la puesta en marcha del personaje en medio de una acción es lo que va a permitir que el lector tome partido y no el escritor. ¿Sí me hago entender? No sé si fui clara. Sí, fue muy claro, muchas gracias. Vale. Daniel, ahorita cuando leamos el texto de Truman Capote, bueno, no lo vamos a leer todo. A mí siempre me encanta leerlo. Cuando estamos en el taller presencial, lo leemos todo. Se los voy a enviar. ¿Ya ingresaron al chat, al de WhatsApp? ¿Ya ingresaron? No, profe, Ok. necesito que, sí, Sí, ya te voy a pero nombrar administradora. no me deja, no me deja compartir. Perdóname, ya te nombro administradora, Majo, discúlpame. Por cierto, acá hay una participación de José Daniel, no sé si ya la leyó. Dale, léela. La presencia y el estilo del personaje es la punta del iceberg, que cubre la enorme cantidad de características, problemas, construcción, progresión, desarrollo que tiene. Así es. Ay, hombre. A nuestra pobre Laurita se le fue la luz. Pobrecita ya. Bueno, les voy a copiar aquí el chat, el grupo del chat. Por ahí voy a enviar ahorita el texto para que lo vayamos leyendo ahorita. Listo, vamos con lo de la caracterización para terminar. Esta parte, sí, Daniel, tienes toda la razón. José Daniel, precisamente nosotros debemos construir todo lo que no se ve para que lo que mostremos sea lo suficientemente consistente, fluido dentro de la narración. Y pues lo que vayamos necesitando lo vamos tomando, pero ya está construido. Ah, pensé que ya estaba compartiendo, qué locura. Aquí. Vamos a ver si ya me aparece, muy bien. Ahora sí me aparece el... Bueno, entonces, este texto como tal, donde tengo esta parte
de los personajes son 51 páginas, pero yo apenas les estoy dando la punta del iceberg. No se preocupen que yo les voy a compartir todo este material para que lo lean en sus ratos de descanso y desparche. Dentro de la caracterización, que era lo que acababa de decirle ahorita Daniel, el mostrar el personaje en acción es lo que va a permitir que el autor no tenga que dar tantas vueltas ni tanta explicación, sino que el argumento mismo, el desarrollo del personaje, lo que va a permitir que se pueda visualizar de forma mucho más clara y que quien lee pueda tomar ese partido como tal. Lo que pasa, pues claramente en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que precisamente pues nosotros no pretendemos juzgar ni siquiera como lectores, porque incluso empieza a existir una empatía en algún momento. Resumir la personalidad de Raskolov y Marledoy, donde presenta a su hija en esa larga confesión de borracho. Entonces, en esa vital acción donde pues se caracteriza, y que lo vamos a ver ahorita también con el cuento que les traje, no solamente conduce a que podamos entender el fin último de esas conversaciones o de esta caracterización del personaje, sino también los propios valores, cómo se mueve él por esa vida ficticia que hemos creado o que ha creado el autor, el que sea, ¿cierto? Y lo hace pues lo suficientemente posible dentro de la verosimilitud, dentro de la imaginación del autor. Entonces, digamos que eso era por un lado, y ya les voy a enviar el texto. Me imagino que muchos de ustedes han leído Hola Desconocido. ¿Lo han leído? Hola Desconocido de Truman Capote. Pero háblenme porque yo estoy acá tratando de montar el archivo en el WhatsApp. No, teacher, no lo he leído. ¿No? Ok. Primera vez que lo conozco y también dicen por acá que no lo han leído. Ok, súper. Mejor aún. Entonces van a querer escucharlo completo. Usted sabe que a mí me encanta que en el taller lo leamos. A veces lo leemos a 2, 3 voces. Ahí miramos a ver cómo lo leemos hoy. Ustedes no me lo van a creer, pero yo estoy dando clase hoy desde las 8 de la mañana. Una locura. Vamos a ver. Y ahora no me aparece. Vamos a ver dónde está. Listo, aquí está. Ahora sí, compartir. Me toca abrirlo para que lo reconozca porque... Bueno. Eventualmente me puede ayudar el profe, el que quiera, pues si quieren me van ayudando. Voy a ir haciendo como algunas pausas como para que vayamos analizando precisamente lo que hemos visto hoy, que es este análisis en la construcción del personaje. Miren, este cuento me encanta precisamente porque para mí es el mejor ejemplo de cómo se va construyendo un personaje a través del diálogo. Es espectacular. Son apenas 8 páginas, hemos leído aquí textos más largos, entonces espero pues que no se vayan a cansar de este ejercicio en el día de hoy. ¿Vale? Entonces, ¿quién me apoya en la lectura? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo para saber que voy parando y va siguiendo un orden? Gildred, bueno, va de segunda después de mí. ¿Quién más? ¿Quién más? Gildred levantó la mano. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Las dos? Aquí estoy yo. Majo, listo, Majo, 3. Una persona más y Karime, listo, 4. Entonces, entre 4 lo vamos leyendo. Hola Desconocido o Hola Stranger, ¿no? Época, diciembre de 1977.
Bueno, esperen, vamos a leer como 4 párrafos y así como para que alcancemos a terminar, ¿listo? Ok, aunque somos 4, de a 2 páginas cada una y salió. ¿Listo? ¿Le hacemos 2 páginas cada una? Para que quede más rápido. Sí, Listo, sí, dos, sí. listo, de una, 2 páginas cada una. Vale, vamos. Época diciembre de 1977. Lugar, un restaurante de Nueva York, The Tour Season. El hombre que me había invitado a almorzar, George Claston, me sugirió que nos encontráramos a mediodía y no se disculpó por fijar una hora tan temprana. Pero pronto descubrí la razón. Desde el año o más que no lo veía, George Claxton, hasta entonces hombre moderadamente abstemio, se había convertido en un bebedor empedernido. Vamos a cerrar el micrófono. Nada más sentarnos, ordenó un wild turkey, doble, seco, por favor, sin hielo. Al cabo de 15 minutos pidió otro más. Yo estaba sorprendido. Y no solo por la urgencia de su sed. Había engordado por lo menos 30 libras. Los botones de su chaleco de rayas finas parecían a punto de estallar, y el color de su piel, normalmente rubicunda de correr o jugar al tenis, tenía una extraña palidez, como si acabara de salir de presidio. Además, llevaba gafas oscuras y pensé, qué teatral. Imagínate al viejo y vulgar George Claston, un tipo sólidamente arraigado en Wall Street, que vive en Greenwich, en Westport, y en donde sea, con 3, 4 o 5 hijos. Imagínate a este tipo bebiendo dobles en Wild Turkey y llevando gafas oscuras. Apenas pude contenerme de hacerle una pregunta directa. Bueno, ¿qué demonios te ha pasado? Que le dije, ¿qué tal estás, George? George, muy bien, muy bien. Navidad, Jesús, sencillamente no lo puedo soportar. Este año no esperes una tarjeta mía. No voy a enviar ninguna. TC, pues es Truman Capote, ¿no? ¿De veras? Tus tarjetas eran como una tradición. Esas cosas familiares con perros. ¿Y cómo está tu familia? Aumentando. Mi hija mayor acaba de tener su segundo hijo, una niña. En buena hora. Bueno, queríamos un chico. Si hubiera sido un chico, le habríamos llamado como yo. Pensando por qué estoy aquí, porque estoy almorzando con este pelmazo. Me aburre, siempre me ha aburrido. ¿Y Alice? ¿Cómo está Alice? ¿Alice? Quiero decir Gertrude. Frunció el ceño irritado. Está pintado. Ya sabes que nuestra casa está junto al Sound. Perdón, está pintando. Ya sabes que nuestra casa está junto al Sound. Tenemos nuestra playita. Se queda encerrada todo el día en su habitación, pintando lo que ve desde la ventana barcas. Eso es bonito. Yo no estoy tan seguro. Era una chica de filosofía, licenciada en arte, antes de que nos casáramos. Pintó un poco. Luego se le olvidó. Así pareció. Ahora pinta constantemente, todo el tiempo. Se queda encerrada en su habitación. Camarero, ¿puede enviarnos al jefe de comedor con un menú? Tráigame otro de esos sin hielo. Eso es muy británico, ¿no? Whisky puro sin hielo. Tengo un raigón al descubierto. Cualquier cosa fría me hace daño en los dientes. ¿Sabes de quién he recibido una tarjeta de Navidad? De Mike Manolo, aquel chaval rico de Caracas. Estaba en nuestra clase. Claro, no me acordaba de Mike Manolo, pero sentías y simulé que sí. Sí, ni tampoco me acordaría de George Claston si no me hubiera seguido cuidadosamente la pista durante 40 y tantos años. Desde que estudiábamos juntos en una escuela preparatoria especialmente infernal, era un chico atlético y honrado, de una familia de clase media alta de Pensilvania. No teníamos nada en común, pero establecimos una alianza accidental porque, a cambio de copiar mis comentarios de texto y composiciones de inglés, él me hacía la tarea de álgebra y los exámenes me soplaba las respuestas. Como resultado, durante 4 décadas me había impulsado una amistad que quería una comida obligatoria
que requería una comida obligatoria cada 1 o 2 años. Muy raramente se ven mujeres en este restaurante. Eso es lo que me gusta de él, que no hay un montón de tías parloteando en un pulcro aspecto masculino. No creo que pida nada de comer, ¿sabes? Los dientes me duelen mucho al masticar. ¿Huevos escalfados? Hay algo más que me gustaría contarte. Quizás pudieras darme un pequeño consejo. La gente que sigue mis consejos suele lamentarlo. De todos modos, esto empezó en junio pasado, justo después de que se licenciara Jeffrey, mi hijo pequeño. Era un sábado y Jeff y yo estábamos en nuestra playita pintando una barca. Jeff subió a casa para traer unas cervezas y algunos bocadillos, y mientras estaba ausente me desnudé y fui a nadar un poco. El agua aún estaba demasiado fría. En realidad, en el Sound no se puede nadar mucho antes de julio, pero me apetecía. Nadé durante un buen trecho y me puse a flotar, tumbado de espaldas, mirando a mi casa. Es una casa realmente grande, un garaje para 6 coches, piscina, pista de tenis. Es una lástima que nunca hayamos conseguido que vengas. De cualquier modo, estaba flotando de espaldas, sintiéndome muy satisfecho de la vida, cuando vi esa botella meneándose en el agua. Era una botella de vidrio transparente que había contenido alguna clase de refresco. Alguien la había tapado con un corcho, cerrándola con una cinta adhesiva, pero vi que en su interior había un trozo de papel, una nota. Me hizo reír. De niño yo solía hacer eso, meter mensajes en botellas y arrojarlas al agua. ¡Socorro! Hombre desaparecido en el mar. Así que agarré la botella y nadé hasta la playa. Tenía curiosidad por ver lo que había dentro. Bueno, era una nota fechada un mes antes. La había escrito una niña que vivía en Larchmont. Decía: hola desconocido, me llamo Linda Reilly y tengo 12 años. Si encuentras esta carta, por favor escríbeme y comunícame dónde y cuándo la has encontrado. Si lo haces, te enviaré una caja de dulces de chocolate. El caso es que cuando Jeff volvió con nuestros bocadillos, no mencioné la botella, no sé por qué, pero no lo hice. Ojalá lo hubiera hecho. De ese modo, quizás no hubiese ocurrido nada. Pero era como un pequeño secreto que quería guardar para mí mismo, una broma. ¿Estás seguro de que no tienes hambre? Yo solo voy a tomar una tortilla. Muy bien, una tortilla muy suave. Mildred, espérate, silencio yo acá. De modo que escribiste a esa damita, Miss Reilly, titubeando. Sí, la escribí, sí. ¿Qué le dijiste? El lunes, al volver a la oficina, empecé a inspeccionar la cartera y encontré la nota. Digo encontré porque no me acordaba de haberla puesto ahí. En forma vaga, se me había pasado por la cabeza escribirle una tarjeta a aquella niña. Nada más que un gesto amable, ¿comprendes? Pero aquel día almorcé con un cliente a quien le gustaban los martinis. Yo no solía beber en el almuerzo, ni tampoco mucho a cualquier otra hora. Sin embargo, me bebí 2 martinis y volví a la oficina sintiendo que la cabeza me daba vueltas. De modo que escribí a esa chiquilla una carta bastante larga. No la dicté, la escribí a mano, contándole dónde y cómo había encontrado la botella. Le deseé suerte y dije alguna tontería, como que a pesar de que era un desconocido, le enviaba cariñosos recuerdos de amigo. Una misiva de 2 martinis, pero ¿dónde está lo malo? Balas de plata. Así es como llaman a los martinis, balas de plata. ¿Qué pasa con esa tortilla? Ni siquiera vas a probarla. Ya va. Está bastante, ya va, que me perdí. Balas de plata, ajá. Oh Dios, me duelen los dientes. Está bastante buena para hacer una tortilla de restaurante. Cosa de una semana después llegó un enorme paquete de dulces, de chocolate con nueces. Los pasé por la oficina y le dije a todo el mundo que los había hecho mi hija. Uno de los muchachos comentó: ah, sí,
Apuesto a que el viejo George tiene una amiga secreta. ¿Y te envió una carta junto con los dulces? No, pero le escribí una nota dándole las gracias. Muy breve. ¿Tienes un cigarrillo? Dejé de fumar hace años. Pues yo acabo de empezar, aunque todavía no los compro. Solo pido uno de gorra de vez en cuando. Camarero, ¿podría traerme un paquete de cigarrillos? No importa de qué marca, con tal sean mentolados. Y otro Wild Turkey, por favor. A mí me apetecería café. Pero recibí respuesta de mi nota de agradecimiento, una carta larga. Realmente me dejó de piedra. Adjuntaba una fotografía de ella en color, de una Polaroid. Llevaba un traje de baño y estaba de pie en la playa. Quizá tuviera 12 años, pero aparentaba 16. Una chica preciosa, morena, de pelo corto y rizado y unos ojos muy azules. Sombras de Humber. ¿Quién? Un personaje de una novela. Nunca leo novelas, odio la lectura. Sí, lo sé. Después de todo, yo solía hacerte los comentarios de texto. Bueno, ¿qué contaba Miss Linda Reilly? Después de hacer una pausa de 5 segundos completo, era muy triste, conmovedor. Decía que no hacía mucho tiempo que vivía en Larchmont, que no tenía amigos y que había arrojado docenas de botellas al agua. Pero yo era la única persona que había encontrado una y había contestado que era de Wisconsin, pero que su padre había muerto y su madre se había casado con un hombre que tenía 3 hijas y que ella no le gustaba ninguna. Era una carta de 10 páginas, sin faltas de ortografía. Decía un montón de cosas. Decía un montón de cosas inteligentes, ¿sí? Ajá. Pero parecía realmente desgraciada. Añadía que confiaba en que yo volviera a escribir y que tal vez pudiera acercarme a Larchmont para encontrarnos en algún sitio. ¿Te molesta escuchar todo esto? Si es así, por favor, continúa. Guardé la fotografía. En realidad la puse en mi billetera junto con fotos de mis chicos. No podía quitarme la carta de la cabeza y aquella noche, cuando tomé el tren para casa, hice algo que solo he hecho muy pocas veces. Fui al vagón restaurante, pedí un par de copas fuertes y leí la carta una y otra vez. Prácticamente me la aprendí de memoria. Luego, al llegar a casa, le dije a mi mujer que tenía que hacer un trabajo de la oficina. Me encerré en mi madriguera y empecé una carta para Linda. Escribí hasta medianoche. ¿Estuviste bebiendo durante todo ese tiempo? ¿Por qué? Podría haber dado cierta orientación a lo que escribiste. Sí, estuve bebiendo y supongo que fue una carta muy emocional, pero me sentía muy inquieto por esa niña. Quería ayudarla verdaderamente. Le escribí acerca de algunos problemas que habían tenido mis propios hijos, del acné de Harry y de que nunca había tenido un solo novio, hasta que le hicieron una operación de piel. Le conté la mala época que pasé cuando yo estaba creciendo. Creía que disfrutabas de la vida ideal de un típico joven americano. Dejé que la gente viera lo que yo quería que viese. Por dentro era una historia diferente. Me dejas perplejo. A eso de medianoche mi mujer llamó a la puerta, quería saber si algo iba mal y yo le dije que volviera a la cama, que tenía que acabar una carta urgente y que cuando la terminase iría a llevarla al despacho de correos. Ella me dijo que por qué no podía esperar hasta mañana, que eran más de las 12. Perdí los estribos, tenía 30 años casados y con los dedos de las manos podía contar las veces que me había enfadado con ella. Gertrude es una mujer maravillosa, maravillosa. La quiero en cuerpo y alma. Sí, maldita sea. Pero le grité. No, no puede esperar. Tiene que enviarse esta noche. Es muy importante. Un camarero le entregó a George un paquete de cigarrillos ya abierto. Se puso uno en los labios y el camarero se lo encendió, lo que no estaba de más, pues sus dedos temblaban demasiado para sujetar sin peligro una cerilla. Y por Dios, era importante porque sabía que si no enviaba la carta aquella noche jamás lo haría.
Sobrio, tal vez hubiera pensado que era demasiado personal y algo parecido. Y ahí estaba, era solitaria e infeliz. Y ahí estaba esa solitaria e infeliz muchacha que me había mostrado su corazón. ¿Cómo se sentiría si nunca oyese una sola palabra de mí? No. Subí al coche y fui al despacho de correos, y tan pronto como envié la carta, en cuanto la dejé caer por la ranura, me sentí demasiado cansado para conducir hasta casa. Me quedé dormido en el coche. Me desperté al amanecer, pero mi mujer dormía y no se enteró de cuándo llegué. Apenas tuve tiempo para afeitarme y cambiarme de ropa antes de salir precipitadamente para coger el tren. Mientras me estaba afeitando, Gertrude entró en el cuarto de baño, sonrió, no mencionó mi pequeña rabieta, pero tenía mi billetera en la mano y dijo: George, voy a hacer una ampliación para tu madre de la fotografía de licenciatura de Jeff. Y empezó a revolver todas las fotografías de la cartera. No me acordé de nada hasta que de repente preguntó: ¿quién es esta chica? Y era la damita de Larchmont. ¿Sí? Ahí sigue otro. Sí, ahí Ok. sigue otra. Gracias, profe. ¿Sigue la otra, Karime, o sigo yo? Hola. Hola, ¿me escuchan? Tú, Majo, tú, dale. Vale. Debería haberle contado toda la historia en aquel mismo momento, pero en cualquier caso, le aseguré que era la hija de un viajero amigo mío. Dije que se la estuvo enseñando a algunos compañeros en el tren y que se le había olvidado en el bar, así que yo me la guardé en la billetera para devolvérsela la próxima vez que lo viera. Gargon otro Will Turkey, s'il vous plaît. Garzón, un otro Will Turkey, s'il vous plaît. Camarero, otro Will Turkey, Wild Turkey, por favor. Le dice al camarero. Que sea sencillo. ¿Me estás diciendo que he bebido demasiado? Sí. ¿Tienes que volver a la oficina? Sí. Pero no voy a volver a la oficina. No he ido por allá desde primeros de noviembre. Se entiende que he tenido una depresión nerviosa, exceso de trabajo, agotamiento. Se supone que estoy descansando tranquilamente en casa bajo los tiernos cuidados de mi adorada esposa, que está encerrada en su habitación pintando cuadros de barcas. Una barca, la misma maldita barca, una y otra vez. George, tengo que ir a orinar. ¿No tratarás de darme esquinazo? ¿De perder de vista a un antiguo compañero de la escuela que te pasaba todas las respuestas de álgebra? Y aún así me suspendieron. No tenía ganas de orinar. Necesitaba ordenar mis pensamientos. No tenía valor para escabullirme fuera de allí y esconderme en algún cine tranquilo, pero estaba completamente seguro de que no quería volver a la mesa. Me lavé las manos y me peiné. Entraron dos hombres y se pararon en los urinarios. Uno dijo: ese tipo está muy cargado. Por un instante pensé que era alguien a quien conocía. Su amigo contestó: pues no es un completo desconocido, es George Claxton. ¿Estás de broma? Por fuerza lo sé, fue mi jefe en otro tiempo. Pero Dios mío, ¿qué le ha ocurrido? Hay distintas historias. Luego, quizás a causa de mi presencia, los dos hombres guardaron silencio. Volví al comedor. Así que no te has largado. En realidad parecía más tranquilo, menos borracho. Podía rascar una cerilla y encender un cigarrillo con mediana habilidad. ¿Estás dispuesto a oír el resto de la historia? Mi mujer no dijo nada, solo volvió a meter la fotografía en la billetera. Seguí afeitándome, pero me corté 2 veces. Hacía tanto que no tenía resaca, que me había olvidado de cómo era. El sudor, el estómago, parecía que iba a cagar cuchillas de afeitar. Metí una botella de bourbon en el maletín y nada más subir al tren fui derecho al lavabo. Lo primero que hice fue romper la fotografía y tirarla al retrete. Después me senté en la taza y abrí la botella.
Al principio me dio náuseas y allí hacía un calor del demonio, como en el Hades, pero al cabo del rato empecé a tranquilizarme y a pensar, bueno, ¿por qué tengo tanta ansiedad? No he hecho nada malo. Pero al levantarme vi que los pedazos de la fotografía Polaroid aún flotaban en la taza del retrete. Tiré de la cadena y los trozos de la instantánea, su cabeza, sus piernas, sus brazos, empezaron a removerse y me quedé aturdido. Me sentía como un asesino que la hubiera descuartizado con un cuchillo. Cuando llegamos a la estación central, sabía que no estaba en condiciones de soportar la oficina, así que me acerqué al Yale Club y pedí una habitación. Llamé a mi secretaria y le dije que debía ir a Washington y que no aparecería por allí hasta el siguiente día. Luego llamé a casa y le dije a mi mujer que había surgido algo, un asunto de negocios y que me quedaría en el club a pasar la noche. Después me metí en la cama pensando, dormiré todo el día, tomaré un buen trago para relajarme, para quitarme los nervios y a dormir. Pero no pude hasta que vacié toda la botella. Chico, ¿cómo dormí entonces? Hasta eso de las 10 del día siguiente, unas 20 horas, más o menos, pero me sentí perfectamente al levantarme. En el J Club tienen un masajista magnífico, un alemán, con unas manos tan fuertes como las de un gorila. Ese tipo puede arreglarte de verdad. De modo que tomé una sauna, un masaje como de tropas de asalto y 15 minutos de ducha helada. No salí y comí en el club. Nada de bebida, pero chico, devoré como un lobo. 4 tajadas de cordero, 2 patatas asadas, espinacas a la crema, una mazorca tierna de maíz, una botella de leche, 2 tartas de arándanos tan grandes como una fuente. Me gustaría que comieras algo ahora. Ah, cállate. Lo siento. Quiero decir que era como si hablase conmigo mismo, como si hubiera olvidado que estabas aquí y tu voz. Entiendo. De cualquier modo, te habías dado una buena comida y te sentías bien. Ya lo creo, ya lo creo. El condenado comió un suculento almuerzo. ¿Un cigarrillo? No fumo. Eso es bueno, no fumar. Yo no fumaba desde hacía años. Toma, te daré fuego. Soy perfectamente capaz de vérmelas con una cerilla sin quemar el local. Gracias. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí. El condenado iba de camino a su oficina, tranquilo y reluciente. Era viernes, la segunda semana de julio, un día de mucho calor. Me hallaba solo en el despacho cuando mi secretaria llamó y dijo que una tal Miss Reilly estaba al teléfono. No caí inmediatamente en la cuenta y pregunté, ¿quién? ¿Qué es lo que quiere? Y mi secretaria contestó, dice que es personal. Cayó la moneda. Dije, ah, sí, póngala. Y oí, Mr. Claxton, soy Linda Reilly. He recibido su carta. Es la carta más bonita que he recibido nunca. Noto que es usted un verdadero amigo y por eso he decidido correr la suerte de llamarlo. Esperaba que pudiera auxiliarme porque ha ocurrido algo y no sé qué haré si usted no me ayuda. Tenía una suave voz de jovencita, pero estaba tan sin aliento, tan apurada, que le pedí que hablase más despacio. No tengo mucho tiempo, Mr. Claxton. Estoy llamando desde el piso arriba y mi madre puede coger el teléfono abajo en cualquier momento. El caso es que tengo un perro, Jimmy. Tiene 6 años, pero es muy juguetón. Lo tengo desde que era pequeña y es lo único que poseo. Es muy bueno, el perrito más lindo que haya visto nunca. Pero mi madre va a hacer que lo maten. Moriré. Sencillamente me moriré. Mr. Claxton, por favor, ¿puede usted venir a Larchmont y encontrarse conmigo frente al paso de la autopista? Llevaré a Jimmy conmigo y usted podría llevárselo, ocultarlo hasta que pensemos lo que hacer. No puedo hablar más. Mi madre está subiendo las escaleras. Lo llamaré a la primera oportunidad que tenga mañana por la mañana y fijar una cita. La siguiente voz. Karime, creo. Karime. Sí. ¿Qué dijiste tú? Nada, colgó. ¿Qué hubieras dicho?
Pues tan pronto como colgó decidí que cuando volviese a llamar contestaría que sí. Sí, ayudaría a esa pobre chica a salvar a su perro. Eso no significa que fuera a llevármelo a casa conmigo. Voy a meterlo en una perrera o algo así. Y sí, las cosas hubieran ido de distinta manera. Eso es lo que había hecho. Ya veo, pero no volvió a llamar. Camarero, tomaré otra de las cosas oscuras y un vaso de Ferrari. Por favor, si llamó, y lo que dijo fue muy breve, Mr. Clarkson, lo siento, me he escapado a llamar a casa de un vecino y tengo que darme prisa. Mi madre encontró sus cartas anoche. Las cartas que me había escrito usted. Está enloquecida y su marido también piensa toda clase de cosas horribles. Y lo primero que ha hecho esta mañana ha sido llevarse allí. Ahora no puedo hablar más. Trataré de llamar después. Pero no volví a saber de ella, al menos no personalmente. Mi mujer me telefonó unas horas más tarde. Diría que eran sobre las 3 de la tarde, dijo. Querido, ven tan pronto como puedas. Y su voz era tan tranquila que yo sabía que estaba extraordinariamente angustiada. Incluso sabía a medias porque aunque simulé sorpresa cuando añadió, han venido 2 policías, uno de Lanchormont y otro del pueblo, quieren hablar contigo. No quieren decirme por qué. No me moleste en tomar el tren. Alquilé un turismo, uno de esos turismos que tienen un bar instalado. No hay mucho camino, solo alrededor de 1 hora, pero logré apurar unas cuantas balas de plata. No me ayudaron mucho, estaba asustado de verdad. Por amor de Dios, ¿por qué? ¿Qué habías hecho? Representar a Mr. Buena persona, a Mr. Amigo corresponsal. Ojalá hubiera sido así de claro, así de adecuado en cualquier forma. Cuando llegué a casa, los polis se hallaban sentados en la sala de estar viendo la televisión. Mi mujer les estaba sirviendo café. Cuando ella se ofreció a salir de la habitación, dije que no. Quiero que te quedes. No. Que te quedes y digas. Esto, sea lo que sea, los 2 polis eran muy jóvenes y se sentían muy molestos. Después de todo, yo era un hombre rico, un ciudadano prominente que iba a la iglesia, padre de 5 hijos, no tenía miedo de ello, pero sí de Gertrude. El poli de la Charmant resumió la situación. Su comisaría había recibido una denuncia del señor y la señora Henry Wilson acerca de que su hija de 12 años, Linda O'Reilly, había recibido cartas de índole sospecha de un hombre de 52 años, es decir, de mí, y los Wilson tenían intención de presentar cargos si yo no podía dar una explicación satisfactoria. Me eché a reír. ¿Ah? Yo estuve tan jovial como Santa Claus. Conté toda la historia. Lo de encontrar la botella. Dije que únicamente contesté porque me gustaban los dulces de chocolate. Les hice sonreír, presentar disculpas, arrastrar sus grandes pies y decir, bueno, ya sabe qué ideas tan tontas se les ocurre ahora a los padres. La única que no lo tomó como una broma tonta fue Gertrude. En realidad, sin que me diera cuenta, había salido de la habitación antes de que yo terminase de hablar. Después de que los polis se marcharon, yo sabía dónde encontrarla. En esa habitación donde pinta sus cuadros. Estaba a oscuras y ella se había sentado en una silla de respaldo recto, mirando afuera a la oscuridad. Dijo, por favor, George, no tienes que mentir nunca, tendrás que volver a mentir. Y aquella noche durmió en esa habitación y todas las noches a partir de entonces. Allí se queda encerrada pintando barcas, una barca. Quizás te comportarás de manera algo imprudente, pero no entiendo
¿Por qué debe ser tan inflexible? Te diré por qué. Aquella no fue la primera visita que hizo la policía. Nos hizo la policía. Hace 7 años tuvimos una repentina y fuerte tormenta de nieve. Yo iba conduciendo el coche y aun cuando no estaba lejos de casa, me perdí varias veces. Pregunté el camino a un montón de gente. Una era una niña, una chica joven. Pocos días después, la policía se presentó en casa. Yo no estaba, pero hablaron con Gertrude. Le dijeron que durante la última nevada, un hombre que respondía a mi descripción y que conducía un Buick como mi matrícula bajó del coche y se exhibió delante de ella, diciéndole palabras lascivas. La chica dijo que había copiado el número de la matrícula en la nieve bajo un árbol, pero cuando la tormenta cesó era indescifrable. Indudablemente se trataba de mi número de matrícula, pero la historia no era cierta. Convencí a Gertrude y también a la policía de que la chica mentía o se había confundido respecto a la matrícula, pero luego la policía se representó por segunda vez acerca de otra jovencita, y de ese modo mi mujer se queda en su actuación pintando. ¿Por qué no me cree? ¿Cree que la chica que escribió el número en la nieve dijo la verdad? Si soy inocente ante Dios, sobre las cabezas de mis hijos, juro que soy inocente, pero mi mujer cierra sus puertas y mira en la ventana, no me cree. ¿Y tú? George se quitó las gafas oscuras y las limpió con una servilleta. Entonces entendí por lo que lleva. No era por la esclerótica amarillenta tallada con rojas o hinchadas venas, sino porque sus ojos eran como un par de prismas hechos de pedazos. Nunca he visto un dolor, un sufrimiento implantado de modo tan permanente, como si un descuido del cuchillo del cirujano lo hubiera desfigurado para siempre. Era insoportable y mientras me miraba fijamente, mis ojos se apartaron temerosos. ¿Tú me crees? Inclinándose a lo largo de la mesa y cogiendo su mano, apretándosela como si fuera a salvarle la vida. Claro que sí, George, claro que te creo. ¿Se finaliza ahí? Que aquí estoy, muy bien, excelente, muchas gracias a mis compañeras lectoras. Entonces, en este cuento, o en esta historia que nos cuenta Truman Capote, podemos ver cómo va retratando al personaje en medio de las acciones. Me parece particularmente importante cómo lo va desarrollando, cómo se va gestando cada uno de los momentos de sufrimiento, de angustia, etcétera, tanto en el pasado como en el presente. Entonces quiero pues sus comentarios, quiero que hablen, que me cuenten cómo les pareció este ejercicio y bueno, ya para pasar al ejercicio como tal de escritura creativa. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere comentar? Hola. Pero ojalá lo hagan a viva voz, sería súper chévere. Bueno, yo quería primero preguntar, ahí Truman Capote es parte del cuento, es un personaje más. Sí. Oh, Ese. okay. Yo encontré lo que tú decías de que cambiaban de un momento a otro su personalidad. Cuando lo describe que hasta entonces hombre moderadamente asemio se había convertido en un bebedor empedernido y pues también como cuando los que entraban en el baño lo empiezan a describir y pues ahí ya va diciendo que pues tenía una personalidad totalmente distinta. Excelente, Daniel, muy buen apunte. Precisamente va generándose esas dos lecturas, ¿no? Se van generando esas dos narrativas simultáneas entre lo que le va contando él a Truman Capote, lo que Truman Capote descubre en el baño, excelente
interpretación. Muy bien, Daniel. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, a mí me gustó la lectura y también me recordó al libro, hay un libro que también trabaja este tema de, pues, del desconocido, que si lo interpretamos de una manera psicológica es como un trastorno, ¿sí? Porque yo lo entiendo así, pues que la persona sí lo hizo, pero es un trastorno y el libro habla de estas doble vidas que se tienen cuando uno sufre de estas enfermedades psicológicas, que aunque uno no lo quiera hacer, uno no recuerda, pero lo hace y la persona sufre los hechos de que está haciendo inconscientemente. Ok, si nos damos cuenta del análisis de Paula, muchas gracias. No sé cuántos psicólogos hay aquí esta tarde, creo que hay varios, no sé. Nos queda como esa nube de incertidumbre, si efectivamente lo hizo o no lo hizo. Porque él le dice, ¿tú me crees? Claro, yo te creo. Dice Truman Capote, Claro, ¿cierto? claro. Y es Pero que, pues, ¿hasta qué punto realmente es verdad o no todo el suceso interno? Muy bien, Paula, excelente. sí, o sea, a mí me recordó ese libro de Stevenson que se llama El extraño caso de, bueno, los nombres en inglés no los recuerdo. Que, Ah, ya El me señor acordé. Jekyll y Mr. Hyde. bueno, El esos doctor nombres, Hyde. esos. Esa fue la Bueno, primera novela que yo me leí a los 13 años. Ay, amé esa bueno, novela. ese me Excelente. recordó mucho a eso que pues ahí también notamos de que él sufre lo que hizo, lo que hace en su otra faceta. Muy bien. Y él dice que no lo hizo, pero ajá, es algo psicológico, no sé. Me queda la duda, ¿no? Queda la duda de Así si lo es. hizo o no lo hizo. Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere? Me encantan estas participaciones, muy asertivas, excelente. ¿Quién más? Bueno, vemos que acá, bueno, lo que yo noto es un poco más, digo, psicológico. Vemos a un personaje que lo que comentó, no recuerdo, creo que fue José Daniel, ¿sí? O sea, vemos un cambio en él, vemos en parte también cómo crece, cómo va a medida del relato, también va cambiando ciertas, ¿cómo será? Ciertas actitudes a cómo lo va contando o sea, para mí es, digamos, algo interesante y también mucho la relación que hace Paula. Yo lo relacioné más con otra cosa, pero bueno, no sé. Pero habla, tranquila. Bueno, estamos viendo, aquí puede también jugar algo de rol, y por lo que comenta esto, o sea, él está hablando era con una niña, un hombre maduro hablando con una niña, que si bien pudo ser consciente en algún momento de que estaba hablando con una niña y de pronto atraerla, no sabemos la intención y de que muchas personas con gustos hacia los niños tratan de ocultarlo. Entonces, también, a mí me generó la duda de como que, ¿será o no será? Lo hace conscientemente y está contándole el cuento a alguien para que, uy, cuando salga, no, pero si él, eso era inofensivo, ¿sí? Entonces, como tratar de, ¿cómo sería? Cubrir o atar cabo, cubrir ciertas huellas acerca de un gusto que tenga él, porque aquí vemos a un hombre tan, gracias, disfrazar, sí, puede ser eso, también disfrazar, porque también lo vemos como un hombre que está haciendo, digamos, él se aleja de su esposa. Entonces él se siente que él está desplazado por el barco que tanto le encanta pintar a su esposa una y otra vez. Entonces, un hombre que, bueno, sus hijos en la universidad no está con su esposa y que también está buscando una compañía y que la encuentra en una niña. Por eso me gustó también la referencia que hace hacia Lolita. Entonces, Es que allí existen como estos pequeños flashes, ¿verdad? En donde nombra, pues al nombrar a Lolita, pues ya de una vez uno dice, él mismo lo está pensando. Sí, yo eso también iba a comentar. Ahí fue el detonante como que, bueno, ¿y tú qué pretendes?
Cuando la profe Gilder leyó eso, Umber, yo dije, ya, sospechoso. Ya, con eso dijo todo. Ok, ok. Muy Ya, o bien. sea, es cierto que ese punto ahí ya al principio que veíamos algo como tan inocente que posiblemente Sí. era algo inconsciente y Ajá. podría ser muy, muy, digamos, ingenuo, ya con esa sola referencia le da Sí, otro tono. Ya es una claro. historia que cambia, ya no vemos, pienso yo que ya no le tenemos, en un momento yo le tenía lástima al tipo por decirlo así, Conmiseración. Sí, Así una es. y cierta una, conmiseración. sí, una condescendencia hacia él, y ya Ajá. como que leo eso y no, tú, ya no, ya eso se perdió. Sí, digamos que cuando hace esa referencia ya como que la perspectiva que teníamos del personaje ya cambia, porque como dices tú, fue evolucionando. Al principio pues sí, se puede hasta tener lástima, pero ya luego de esa referencia que dice mucho, entonces ya uno va entendiendo y va encaminando las situaciones que tiene el texto. Muy bien. No sé si alguno más quiere comentar alguna otra cosa, los chicos nuevos, cómo lo ven, las profes, Nadia, Alma, Lina, que también son profes, Carlos. Súper, súper, José Daniel. Ahorita pues voy a ponerles el... Gracias, gracias, claro que sí, me alegra mucho que les guste. Les voy a poner pues el ejercicio o la consigna con la que vamos a trabajar en estos días para volver a la dinámica de las consignas, porque me quedaron muy mal con las consignas, pero vamos a salir adelante. Les tengo, antes de que pasemos a eso, primero hagamos lo de esto, después hablamos de lo del concurso de esta semana. Me suena muy raro el concurso de esta semana. Bueno, dentro del ejercicio, yo les voy a enviar igual este link para que ustedes puedan leer nuevamente estas referencias y demás. Pero la idea de este fragmento que está aquí es que podamos tomar, y hablando pues acerca de lo que decía, creo que era, no sé, Daniel, creo que era el que quiere escribir sobre guión, el tema de tomar un diario, tomar una libreta, como ustedes lo quieran, y empezar a llevar un registro diario. Este ejercicio una vez lo trabajamos de 40 días, pero pues no vamos a tener tanto tiempo, pues vamos a trabajarlo solamente unos 20 días. Diariamente vamos a escribir sobre cosas cotidianas, pues no tenemos mucho donde tomar, toca con la familia, o pues si quieren con la televisión también se vale, o con el internet, no sé, para ir registrando particularidades de un personaje e irlo transformando en algo desde la imaginación. Entonces, utilizar ese diario para ir registrando ciertas cosas que nos parezcan particulares y que podamos usar dentro del proceso de construcción de un personaje. ¿Les parece? Ese sería como el ejercicio. ¿Listo? Mientras nos ponemos al día con las consignas y demás. ¿Me hice entender? Un diario, escribir todos los días durante 20 días, escoger un personaje o irlo construyendo a pedacitos de diferentes partes. Ese sería como el ejercicio que vamos a ir haciendo macro. Bueno, ya sabemos, el 5 de octubre se cierra el concurso nacional de escritura. Invitadísimos a que escriban. Aquí vamos a estar muy juiciosos apoyándolos, la profe Nadia, la profe Gildred y yo, pues, sabiendo que las tres estamos en taller de lengua, para que, pues, si ustedes quieren que les revisemos los textos y eso, pues con mucho gusto lo haremos en el ámbito del taller, claro está, para que puedan participar en este concurso nacional de escritura. Entonces, pues bienvenidos, porque aquí podemos ayudarles en este propósito. ¿Están de acuerdo? Hello. Sí, sí, como lectora. Claro, como lectora. Sí, sí, nosotras, Gildred, Nadia y yo como lectoras, nosotras no nos vamos a presentar. Nosotras prometemos que no nos presentamos, ¿verdad, Nadia y Gildred? Total.
No nos vamos a presentar, les vamos a Nos ayudar. vamos a animar para que se presenten, para que todos Sí, se para presenten. que todos se presenten. Eso. Vamos a hacer barrio y les vamos a ayudar en lo que podamos para que todos se presenten. Porque de todas maneras, solita también me queda complicado y estas son mis pares y son excelentes maestras también, como decía el compañero. Yo veo las guías que nos envían y son de la profe Gildred. Claro que sí. Profe Gildred hizo eso con mucho cariño. Bueno, mis estimados, me gustaría verles los rostros porque, bueno, estamos viendo puras caritas en circulito. Me gustaría verles el rostro. Despedirnos ya del taller, agradecerles. Ah, bueno, tranquilo, José Daniel, no te preocupes, los que tengan cámara. Para despedirnos de esta sesión de hoy, que me cuenten lo que quieran decir. Gracias por poder verles el rostro, conocerlos, porque pues a muchos ya los conozco, pero a otros no. Hola, Gildred. Vale, Karime, vale, no te preocupes. Ya voy a salir. Vale, hola, Nadia. Sí, para que nos conozcamos, para que nos vean, sepan que con nosotros cuentan. Súper, excelente que la profe Nadia te haya invitado. Me alegra muchísimo. Aquí Gracias estamos. por asistir, José. Exacto. Sí, esa es la idea, que aprendamos en otras sesiones, pues vamos a hacer más, como les decía, correcciones de texto. Para el próximo fin de semana alcanzamos a ver los textos que nos envíen para el concurso que es 3 de octubre. Entonces, si nos envían los textos a tallerliterario@secar.edu.co, vamos a poder leer los textos y les hacemos las correcciones directamente en el taller. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer el próximo taller, para que puedan participar. Los que ya participaron en el concurso nacional de Relata, que participaron con... Ah, no se preocupen. Bueno, esa es la sorpresa que les tengo. La otra semana les muestro la sorpresa donde van a ver la grabación, tranquilos. Los que ya se presentaron en el concurso nacional de escritura, perdón, en el concurso nacional de Relata, que es interno solo para los asistentes a Relata, no vayan a presentar el mismo texto, ¿vale? Por favor, no vayan a presentar el mismo texto porque quedan anulados. Entonces, presenten uno nuevo. Sí, yo sé que están por lo del tema de parciales, pero de todas maneras, yo sé que si están aquí es porque escriben y tienen algo o que lo pueden intentar. Bueno, entonces, mil gracias. Si tienen algún comentario, no sé si Lilia, que entró de primeras, tiene algún comentario. Daniel Alejandro, que cerró la cámara. El profe Carlos, ¿alguien tiene algún comentario que quiera hacer? Muy amena la charla, me gustó mucho y vamos a continuar. Eso me alegra muchísimo. Gracias. También me alegra muchísimo. Y ya saben, la profe Nadia y la profe Gildred en cualquier momento también pueden hacer el taller, porque pues la idea es que entre todos construyamos y avancemos juntos. Tan divino, sí soy budista. Sí, dime. ¿Hasta cuándo qué? Creo que hasta cuándo va el taller. Hasta el 14, mentiras, espérate, ya te digo. Ya te digo hasta qué fecha. 14 de noviembre. 14 de noviembre. 14 de noviembre. Oh. Constantemente. Y al final, el producto final del taller es construir un texto o construir, o sea, hay como un enfoque para llegar a... Sí, la idea es que, bueno, aparte de participar en concursos, que hay dos cosas, y gracias por preguntar, porque si no lo preguntas no me acuerdo. Uno, estamos trabajando con Laura Mazzolo, textos de poesía en cuarentena. Todavía los que me quieran enviar los poemas los estoy recibiendo. Dos, estamos próximos a sacar la antología del taller. Entonces, los textos que no participen en los concursos y demás y que construyamos acá, vamos a depurarlos, a sacar un libro este año, con el favor de Dios, vamos a lograrlo. Y voy a escoger el mejor texto que podamos seleccionar entre mis pares y yo acá presentes
para que queden incluidos dentro de la Antología Nacional del Ministerio de Cultura. Va a ser un solo texto. Entonces, lo vamos a escoger acá entre todos para que ese texto quede dentro de esa antología. No importa que no puedas participar en el concurso, lo importante es que digamos y construimos textos, al final participes en el libro. Dale, mi profe Mario Pestana, cuéntame. Profe, acá hay una participación de Lady Daza que dice, yo soy nueva en todo esto de la escritura y siempre he querido desarrollarla y estos espacios son increíbles. Gracias. Gracias a ti, Lady, gracias por estar acá. Dime, profe Mario. No, yo pienso que... Ay, se desconectó. El profe Mario, les cuento, el profe Mario está con nosotros desde el 2008. Él fue uno de los primeros del taller. Él tiene como 60 y pico de años, yo no sé. Él fue el que le puso el nombre al programa de radio que tenemos, Cafeletreando, que también los invito, el que quiera enviar sus poemas en audio, los pasamos por Cafeletreando, los metemos en nuestros podcasts y demás. Bueno, ya tendremos entonces al profe Mario de pronto otra vez. Y tenemos Cafeletreando Digital, donde también pueden publicar, y en el blog literario de SECAR, donde también pueden publicar, que pronto va a salir. Profe Mario, cuéntanos, profe Mario. Cuéntanos que se te desconectó. Profe. Yo creo de que el personaje es como el verbo en la oración, o sea, que el personaje es la acción en sí. Por lo tanto, esa temática de hoy, aunque la escuché parcialmente por los problemas de esto que tenemos, creo que fue es un tema importante porque ese personaje nos va a ir diciendo de qué se trata la temática y cómo él, a través de su forma de conversar o su forma de actuar, su actitud como capacidad, puede desarrollarse y dar un mensaje pleno de lo que es el relato, en este caso. Entonces, lo que sí querría dentro de ese personaje, que como tienes un compromiso conmigo en el sentido de ver, porque yo quiero observar cómo aplico una parte técnica, un personaje técnico en un personaje de relato, y parece ser de que tú tienes una documentación, un libro sobre particular. Sí, entonces, sí, yo quisiera ver cómo claro que sí. La puedo meter en el relato para que ese personaje sea una verosimilitud. Perfecto, profe. Verosimilitud y genere cambios en el lector y que Muy el bien. lector le llegue. Muy bien, profe. Cómo está él conversando y hablando. Te agradezco, y para decir también que te veo la gente cada día está más bonita, y a mí también. Profe. Gracias, profe. Bueno, una última cosa antes de que se me vayan. Dime. Poesía. El único parámetro es que sea poesía. No es más. Un poema o dos poemas. Una última cosa. En el chat del WhatsApp tienen un link para que se inscriban en un formulario. Yo necesito, o si quieren, por favor, me dejan su correo normal en un texto, me dan su nombre completo y su correo en el grupo de WhatsApp de todos, porque la sorpresa la tengo lista la otra semana. Entonces, necesito su correo. Esperando la sorpresa. Una sorpresa que yo sé que les va a gustar, porque vamos a estar un poco más organizados ahí. Esperando esa sorpresa. Ale, y los carnets para elaborar, que estuve contigo, pero estuve contigo en el taller, porque tú dijiste que hace 12 años. Ayer, yo sé. En el taller. Los carnets para que... Bueno, yo les hago carnet, no, yo le hago un carnet que diga 12 años. Los muchachos. Yo hago un carnet que diga 12 años, no se preocupe. Como identificarse. ¿Y no tienes elaborado, qué? Vale, sí, señor. Vale, listo, sí, señor. Sí, ya, Majo, que si puede regalar otra vez el link de WhatsApp, porfa.
Claro, por Antes de que supuesto, se me lo que olvide, estoy revisando que no veo el enlace para el formulario. ¿no está? Bueno, yo lo busco, no se preocupen, yo lo busco ahorita. Pero en el WhatsApp sí me pueden dejar, porfa, el correo y el nombre completo. Lo que dice el profe, bueno, les iba a decir, el taller como tal tiene su sello editorial, aunque vamos a sacar un libro con Secar el próximo año, porque este año ya no se puede, pero este año lo vamos a sacar con la editorial que ya lleva 2 años creada, ¿listo? Entonces, para que sepan que nosotros tenemos también sello editorial, aparte del de Secar, ¿ok? Para que estén seguros de que sí sale este año con nosotros, con Páginas de Agua. Bueno, mil gracias. Si tienen algún comentario más, se lo recibo. Si no, bueno, pues ha sido una tarde espectacular con ustedes. Gracias a todas las profes que se unieron, a los dos profes Mario y Carlos, por estar aquí. A todos los chicos, bienvenidos. Desde el Cauca hasta Sucre. Gracias por estar aquí. Y no olviden el ejercicio, profe. claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, que estén bien, muchas gracias.